Pasando a nuestra presentación, ya estamos con nuestro primer invitado. Hablábamos del ingeniero José Urtubey. ¿Qué tal? Abogado. Doctor, perdón, ¿cómo le va? Buenas noches, Gracias. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Le sorprende esta medida de fuerza anunciada por los gremios en virtud de que aparentemente el gobierno no escucha los reclamos del sector? No, no me sorprende. Te diría que si tengo que ver la realidad económica, socioeconómica de la Argentina, obviamente se justifica una medida de esta naturaleza porque no está bien la economía, la gente no está llegando a fin de mes, obviamente le cuesta a la pyme argentina también mantenerse en pie, lo cual, más allá de eso, digo a título personal, este es el quinto paro y los resultados tampoco es que son positivos, es decir, un día de paro es un día de PBI que se pierde, podremos estipular, o un porcentaje importante, 40.000 millones de pesos. Con lo cual, en particular, entiendo, creo que hay razones, yo no soy muy amigo de este tipo de medidas. Creo que hay otro tipo de medidas, sobre todo a partir del diálogo, que sirven mucho más y no tienen un costo en lo que es, obviamente, la economía argentina, ¿no? El gobierno en general o la Argentina pierde 40.000 millones. ¿Ustedes hacen evaluaciones de las pérdidas económicas que tienen en un día de inactividad, como por ejemplo hoy día? Bueno, lo que pasa es que, como te digo, la economía prácticamente son 40.000 millones de pesos. Es decir, es un día de PBI menos, sacarle algún porcentaje sobre el cual se está estipulando, porque hay obviamente sectores que todavía siguen en marcha, pero no, sin duda es importante en términos productivos. Doctor, en contraposición a esta medida de fuerza de las entidades gremiales, vemos hoy un dólar que baja unos puntos. ¿Por qué sucede esto en una economía que hasta deja de ser confiable, sin embargo la moneda baja? Lo que pasa es que yo vengo diciendo que a mí no me preocupa el tipo de cambio en la Argentina, por lo menos hasta agosto y prácticamente te diría hasta octubre. Y digo porque el Fondo Monetario Internacional le dio licencia para matar al gobierno. Hay 10.000 millones. ¿Matar a quién? Al tipo de cambio. ¿Por qué? Hay 10.000 millones de dólares que le adelantó y les permitió cambiarlos por peso a efectos de que se paguen obligaciones del gobierno nacional, y eso obviamente en la oferta de dólar en la Argentina te la incrementa muchísimo. Y a eso tenés que sumarle también las liquidaciones del agro, que van a ir mes a mes también liquidando sus divisas. Con lo cual yo veo que tienen munición gruesa del gobierno como para mantener el tipo de cambio, y eso es lo que el mercado está percibiendo, por eso baja el tipo de cambio. También si lo ves desde la inflación, si bien van a estar en números o en índices elevados, va a empezar una baja en la inflación también, moderada, pero va a empezar una baja al fin, de acá a las elecciones por lo menos. Teniendo en cuenta estas previsibilidades que usted fue dando a lo largo de los últimos años, ¿cree que Macri tiene un as bajo la manga como para plantear en los próximos meses y revertir esta situación ante un electorado que hoy se debate, por lo menos hasta hoy, por dos fuerzas políticas, o Macri o Fernández Fernández? A ver, yo creo que la economía real va a seguir deteriorada. Es decir, hasta fin de año por lo menos vas a ver una economía que vamos a volver a caer casi un 3% en actividad económica. Y esto, la sensación térmica en la gente, como te decía en la PYME, va a estar dura. Ahora, hay variables que van a estar más controladas en términos de las variables financieras, el tipo de cambio, la inflación va a empezar a bajar lentamente y eso en alguna medida al gobierno por lo menos no lo deteriora más. Entonces, por supuesto que lo hace un poquito más competitivo a la hora en octubre va a estar un poco más competitivo que hoy. Usted, si bien es un hombre que está inmiscuido en el sector industrial, maneja cuestiones económicas que inciden directamente en la economía y en el manejo de una empresa. ¿Cree que una tercera pata política, como se está armando de Alternativa Federal, tiene la fuerza que se necesita como para realmente sacar de la polarización esta que hoy nos ponen a los argentinos? A ver, yo creo que primero quiero que Alternativa Federal, es decir, que superar esta grieta que obviamente a los argentinos no nos hizo bien.
los últimos 3 años y medio, o sea, los argentinos estamos peor que antes, producto de esta grieta, producto de esta dicotomía que presentó la política. Desde ya que no quiero eso. Ahora, me parece que hay una oportunidad, hay una alternativa como para plantear eso. Habrá que ver el electorado. Es decir, hoy la foto ves que la polarización está presente, obviamente. ¿Macri acrecentó esta grieta, doctor? La trabajó puntualmente, eligió al adversario, en Cristina Kirchner, y nos llevó a un corto plazo. Y eso lo ves en que, fíjate que la economía duró, como te dije que iba a durar, hasta el primer trimestre del 2018. Apostaron a la elección de medio término, apostaron a la polarización, y eso obviamente en la economía real es apostarle a una economía en modo financiero, no en modo productivo, y tenemos los problemas y los dolores de cabeza que hoy vemos producto de esa política desacertada de apostar a la grieta. Y esa apuesta que se hizo a la grieta hizo que el gobierno nacional le hiciera la campaña a Cristina Kirchner y hoy la ubique como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. No te quepa duda. Sinceramente fue prácticamente auspiciado por el gobierno nacional, el libro de Cristina Kirchner. Me parece que, digamos, es una mirada miope, desde corto plazo, ¿no? Es decir, apostar en definitiva al mal peor. Hoy la Argentina está prácticamente en términos políticos con el capítulo de la grieta apostando al default, es decir, el menos mal, y ellos mismos lo dicen. Es decir, sin ningún tipo de ruborización, te lo dicen ellos, es decir, somos el mal menor. Ahora, doctor, le hago una pregunta en dos partes. ¿Cómo ve el sector industrial y cómo ve José Urtubey esta situación, ¿no? Desde que asumió el presidente Macri se denunciaron un montón de hechos de corrupción del gobierno que se fue. Sin embargo, pasaron casi 4 años y prácticamente causas sin resolver. ¿Hubo un letargo por parte del gobierno para avanzar en este sentido o una justicia complaciente que no actuó en consecuencia? Mirá, yo te diría, empiezo por lo de la justicia. Desde ya creo que hay una falta de celeridad en muchísimas de las causas y te planteo, por ejemplo, el caso Odebrecht. El caso Odebrecht en la Argentina no tuvo la velocidad que tuvo en Brasil, e inclusive organismos internacionales se lo están haciendo saber al gobierno nacional y a la justicia, más que al gobierno, a la justicia argentina. Me parece que ahí, desde ya que hubo una suerte de adormecimiento de esas causas, y en términos de la justicia sobre causas de corrupción del gobierno anterior, bueno, se avanzaron en muchas, de hecho hay muchos presos a raíz de esos expedientes. ¿Y por qué no avanzan las causas de Cristina más allá de que el Senado no le otorgue el desafuero? Yo creo que también ahí en alguna medida empieza, lo vimos en la Corte Suprema con la medida cuando intentó por la queja agarrar algunos medios de prueba que no estaban fundados en la Cámara, en el tribunal que llevaba la causa, y eso lo esgrimían los abogados de Cristina y de los otros imputados. Y bueno, yo creo que hay un faltante en la justicia en eso, sin duda. Y la sociedad y la gente empieza a querer ver resultados en eso. ¿Qué nos depara de aquí hasta octubre y también a qué se va a enfrentar el próximo gobierno que asuma la presidencia de la Nación? Se va a enfrentar primero en una indispensable necesidad de ir a un acuerdo económico y social. Es decir, la próxima gestión no va a poder resolver los temas de la Argentina si no es con un fuerte consenso con otras fuerzas políticas y sectores productivos y sindicales. Eso desde ya. Se va a encontrar con la necesidad de encarar vis a vis el Fondo Monetario, una reestructuración de la deuda, porque obviamente los vencimientos, sobre todo del año 2021 y 2022, son mucho más pesados de lo que puede generar la Argentina para pagarlos. Se va a encontrar con la necesidad de encarar reformas de fondo, reformas impositivas, reformas que tienen que ver con la modernización laboral, a efectos de poder entrar en una competitividad que te lleve a la Argentina a estándares razonables, por lo menos, ¿no? ¿Es una materia pendiente derogar el impuesto a las ganancias? ¿Cree que es factible?
Mira, yo creo que obviamente en lo que hace el trabajo tiene que ser derogado porque, digamos, es insostenible. Es decir, aquel que está en relación de dependencia tiene que y las jubilaciones no puede andar pagando ganancias sobre eso. Va a llevar tiempo y también creo que la reforma impositiva va a llevar su tiempo, pero hay que hacerla. Hay que hacerla invariablemente, no podemos estar con la presión tributaria que tenemos. Eso te conlleva una informalidad enorme, casi el 45% en la Argentina en la economía. Eso te lleva también, por supuesto, a que con la falta de financiamiento productivo que hay con tasa de referencia del Banco Central arriba del 70%, a que hoy no somos competitivos. Es como si te dijesen, bueno, vamos a competir en una Olimpiada de 100 metros y el Estado se pone en la tribuna y te manda a que te pongan un lastre de 20 kilos en cada pierna y te dice, bueno, ahora quiero que seas competitivo. Hay algo que no va, obviamente. Doctor, ¿el apellido Urtubey le ha pesado en los últimos tiempos como para que usted se posicione como un dirigente político, teniendo en cuenta su experiencia, su conocimiento y que de hecho podría aportar y mucho a lo que es la provincia? Sí. No, yo mi apellido no me pesa. Creo que mi tiempo estaba dado y lo vengo sosteniendo en que tenía que aportar desde donde estoy aportando. Inclusive yo, como te digo, para mí los próximos 2 años de la Argentina, que es cuando se va a debatir la hoja de ruta de desarrollo, los temas y desde donde estoy creo que voy a poder aportar muchísimo en términos de establecer cuáles son las prioridades en la Argentina. Este gobierno erró no solo en el diagnóstico, sino en las prioridades. Por eso estamos en donde estamos en materia económica. ¿Eso sería factible si Juan Manuel Urtubey surge dentro de este espacio de Alternativa Federal como precandidato a presidente? Bueno, por supuesto, y tiene mucho que ver con los salteños, la reivindicación de lo que sería un federalismo que vaya más allá de la General Paz, sin duda. Y también voy a poder estar hablando porque como sectores vamos a hablar y creo que está legitimado a partir de muchísimas visiones que puedo aportar en base a las necesidades que necesita la Argentina en términos de una Argentina integrada a un mundo que desde ya el gobierno no vio cómo teníamos que hacerlo, ¿no? ¿Cree que Juan Manuel Urtubey va a ser candidato a presidente? Yo creo que va a ser el candidato del espacio de Alternativa Federal. ¿Va a ganar las PASO ahí adentro de ese espacio? Sin duda. ¿Y el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición, como todos dicen, en virtud de todo esto que vive el país desde hace muchos años? Yo creo que va a ser un gobierno de transición porque va a necesitar de muchísimo acompañamiento de otros sectores y la mejor receta de aquel que quiera ser presidente debería ser, bueno, establecer que su mandato va a durar solamente 4 años. Y en este contexto nacional, Salta, ¿qué va a necesitar? ¿De un gobernante que tenga qué perfil? Bueno, Salta, el ideal sería el gobernante como Juan Manuel, es decir, oriundo de Salta, es decir, que conoce las necesidades de la provincia, del norte argentino, que es el único que está candidateándose siendo del interior. No, yo me refiero al futuro candidato a gobernador de Salta. Bueno, me parece que las características que tiene que tener es que avance en una agenda que si vos ves, a ver, los últimos 24 años tuviste los 12 años de Romero en donde se hizo muchísimo hincapié a la infraestructura, sobre todo. Tenés 12 años de Juan Manuel en donde se hizo muchísimo hincapié a la descentralización y el trabajo de inclusión social. Y tenés el desafío de un gobierno que tiene que ir por el lado de la agenda de desarrollo, sin duda. ¿A qué hombre ve dentro del contexto político provincial con ese perfil? Yo creo que no va a pasar lo mismo que a nivel nacional. Acá se va a necesitar armar una gran alianza por Salta, no te quepa duda, porque me parece que no va a poder llevar, así como te digo que la agenda nacional no se va a poder llevar desde un solo hombre, a la agenda provincial tampoco. Doctor José Urtubey, muchísimas gracias. No, gracias por invitarme. Hacemos una pausa, ya volvemos.